De Lucas 9, 7-9. Herodes, rey de Galilea, escuchaba atónito las historias que se contaban sobre un hombre en su territorio, Jesús de Nazaret. Se decía que realizaba milagros, que sanaba a los enfermos y que proclamaba un mensaje de esperanza y redención que resonaba con fuerza en el corazón del pueblo. Esta noticia desconcertó a Herodes, quien recordaba con inquietud a Juan el Bautista, a quien él mismo había ordenado decapitar. Se preguntaba quién era este hombre del que todos hablaban, pues algunos decían que era Juan resucitado, otros que era Elías o incluso uno de los antiguos profetas vuelto a la vida. Su curiosidad por conocer a Jesús crecía día a día, y aunque sabía que había hecho ejecutar a Juan, no lograba sacarse de la mente el rostro de aquel profeta que lo había confrontado con la verdad. Mientras Herodes lidiaba con su inquietud, en otra región del mundo, una joven mujer llamada Agnes vivía una vida sencilla y piadosa en la ciudad de Roma. Nació en una familia cristiana en una época en la que la persecución contra los seguidores de Cristo estaba en su apogeo. Desde pequeña, Agnes había mostrado una profunda devoción por Jesús, y a medida que crecía, su fe se fortalecía. A los 12 años, ya había decidido consagrar su vida a Dios, haciendo voto de castidad y dedicándose a la oración y a las obras de caridad. Era conocida por su belleza y virtudes, lo cual la hacía objeto de admiración, pero también de peligrosos deseos. Su decisión de vivir en pureza fue puesta a prueba cuando un joven, hijo de un alto oficial romano, se enamoró de ella. Intentó cortejarla con promesas de riquezas y comodidades, pero Agnes, con firmeza y serenidad, rechazó sus avances. Le explicó que ya estaba comprometida con otro, uno mucho más grande y poderoso que cualquier hombre en la tierra. El joven, cegado por la pasión y la frustración, decidió recurrir a su padre, quien, enfurecido por el rechazo hacia su hijo y al descubrir que Agnes era cristiana, la denunció ante las autoridades. El prefecto de Roma la hizo traer ante su tribunal y le ofreció dos opciones: renunciar a su fe y casarse con su hijo, o enfrentar las consecuencias de su terquedad. Agnes, con la mirada fija en el cielo, respondió con una voz tranquila pero firme que ya nunca traicionaría a su verdadero esposo, Cristo, el Rey de Reyes. El prefecto, irritado por su negativa, ordenó que fuera despojada de sus vestiduras y llevada a un burdel como castigo, esperando que su pureza fuera mancillada y que, al verse en tal situación, cediera a sus deseos. Sin embargo, la historia cuenta que, al entrar Agnes en aquel lugar de perdición, su cabello creció milagrosamente hasta cubrir su cuerpo, protegiéndola de la vergüenza. Además, todo aquel que intentaba acercarse a ella era repelido por una fuerza invisible, quedando algunos incluso cegados. La presencia de Dios la rodeaba como un manto de protección, haciendo que incluso los más endurecidos corazones se llenaran de asombro y respeto. La noticia de este prodigio se esparció rápidamente por Roma, y muchos comenzaron a hablar de la joven virgen que permanecía intacta gracias al poder de su fe. Al escuchar esto, el prefecto, enfurecido y sintiéndose humillado, decidió que Agnes debía morir. Fue sentenciada a ser decapitada, la misma pena que había sufrido Juan el Bautista, a quien ella siempre había admirado como un modelo de coraje y fidelidad. El día de su ejecución, Agnes fue llevada al estadio, donde una multitud se había reunido para presenciar su muerte. Los soldados la condujeron al centro del Coliseo, pero al verla tan pequeña y frágil, algunos de ellos se sintieron incapaces de cumplir la orden. Sin embargo, ella los animó, diciéndoles que no tuvieran miedo, que la muerte no era para ella un final, sino el principio de su encuentro con su amado esposo celestial. Uno de los soldados, con el corazón lleno de compasión, se adelantó, y con lágrimas en los ojos, levantó su espada. Agnes, con los ojos cerrados y las manos en oración, inclinó su cabeza en señal de aceptación. Con un golpe rápido y certero, su vida terrenal terminó, pero su espíritu se elevó al cielo, donde fue recibida por aquel a quien había amado más que a su propia vida. Su martirio conmovió profundamente a la comunidad cristiana de Roma, que comenzó a venerarla como una santa y mártir. Su tumba, situada en la vía Nomentana, se convirtió en lugar de peregrinación, y muchos acudían allí para pedir su intercesión y fortaleza en tiempos de prueba. La historia de Agnes se extendió rápidamente por el imperio, inspirando a innumerables cristianos a mantenerse firmes en su fe, incluso en medio de las más terribles persecuciones. En un momento en que el imperio romano se tambaleaba entre la decadencia y la desesperación, la figura de una niña, que había enfrentado la muerte con valentía y pureza, se convirtió en un faro de esperanza. El propio emperador Diocleciano, al escuchar la historia de Agnes, quedó sorprendido por la valentía de aquella niña que había desafiado el poder imperial con su simple fe.
Aunque su decisión no fue inmediata, aquel testimonio dejó una semilla en su corazón. San Ambrosio de Milán, quien vivió algunos años después de Agnes, escribiría sobre ella, relatando su vida y su martirio, y destacando su ejemplo de pureza y fortaleza. A través de sus escritos, la historia de Agnes llegó a generaciones posteriores, convirtiéndose en un modelo para las jóvenes cristianas de todo el mundo. Ambrosio describió a Agnes no solo como una mártir, sino como una verdadera heroína de la fe, alguien cuya vida había sido un testimonio viviente del amor y la misericordia de Dios. La iglesia dedicada a su nombre en la Vía Nomentana se convirtió en un importante centro de culto, y su fiesta, celebrada el 21 de enero, se extendió por todo el mundo cristiano. A lo largo de los siglos, su figura ha inspirado a poetas, artistas y teólogos, quienes ven en ella el símbolo de la pureza y la valentía que solo puede provenir de un corazón plenamente entregado a Dios. En tiempos recientes, el Papa Juan Pablo II recordó a Santa Inés como un ejemplo de la entrega total al amor de Cristo, especialmente en una época en la que los valores cristianos se ven constantemente desafiados. Su vida sigue siendo un recordatorio de que, aunque el mundo puede ofrecer muchas cosas atractivas, solo en Cristo se encuentra la verdadera plenitud. Así como Herodes se sintió intrigado y perturbado por la figura de Jesús, muchos se sienten inquietos ante la radicalidad del amor de Dios, manifestado en la vida de sus santos. Agnes, con su sencillez y valentía, desafió el poder terrenal y mostró que, para aquellos que confían en el Señor, incluso la muerte se convierte en una victoria. La vida de Agnes es, por tanto, un eco del mismo mensaje que Jesús proclamó: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, temed más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Ella vivió y murió con la certeza de que, aunque su cuerpo pereciera, su alma estaba segura en las manos de su Señor. Este mensaje, que desafía a todos los que intentan encontrar la vida en las cosas materiales, sigue resonando hoy, invitando a cada creyente a buscar aquello que es eterno, aquello que no puede ser arrebatado por ninguna fuerza terrenal. El testimonio de Santa Inés es una invitación a recordar que, en medio de las dificultades y persecuciones, la verdadera fortaleza se encuentra en la fe y en la confianza en aquel que es el único Señor y Salvador. Agnes, con su vida y su muerte, nos muestra que la verdadera grandeza no reside en el poder ni en la riqueza, sino en la capacidad de amar hasta el extremo, incluso cuando el precio de ese amor sea la propia vida. Y así como ella se mantuvo fiel a su amado Cristo hasta el final, también nosotros estamos llamados a ser testigos de su amor en un mundo que, como Herodes, muchas veces no sabe qué hacer con la verdad que se le presenta, y busca silenciarla a cualquier costo. Pero la historia de Agnes, como la de tantos otros mártires, nos recuerda que la verdad no puede ser silenciada, que la luz siempre brilla en la oscuridad, y que el amor, el verdadero amor, es más fuerte que la muerte. Somos Evangelio Hoy Esperanzador, porque los laicos abrimos espacios de fe.